información en vivo y la comisión permanente sesiona desde las 10 de la mañana para debatir la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides, que recomienda acusar al expresidente Pedro Castillo por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión. Esta denuncia alcanza también a Juan Silva y Heiner Alvarado en su condición de exministros de Estado. Ahora, el informe final está siendo sustentado por el parlamentario Diego Bazán y vamos a escuchar parte de su sustentación. Elemento estructural, como elemento normativo que engarza y articula todos sus componentes. Respecto al elemento personal, según la hipótesis de la Fiscalía de la Nación, la presunta organización habría estado conformada por más de 3 personas, donde el señor Castillo Terrones habría sido el líder. Además, habría contado con un órgano operativo y un órgano ejecutor, tal como se puede visualizar en el cuadro proyectado. Pasamos a la diapositiva número 13. En cuanto al elemento temporal, según la hipótesis fiscal, la organización criminal se había gestado incluso antes de que el señor Castillo Terrones asumiera el cargo en la presidencia de la República y se prolongó durante todo su mandato, periodo en el que se habría concertado el nombramiento y designación de funcionarios públicos afines a sus intereses, con la finalidad de copar los estamentos del Estado y beneficiarse con las contrataciones públicas, es decir, tenía una finalidad estable en el tiempo que habría operado durante un periodo determinado. Sobre el elemento teleológico, la hipótesis fiscal apunta que la presunta organización criminal habría tenido como objetivo obtener provecho ilícito a través de las actividades criminales, específicamente de los actos de corrupción perpetrados en las entidades públicas. Pasamos a la diapositiva 14, por favor. Exitosa. En cuanto al elemento funcional, la asignación de roles se habría dado por nivel estratégico y de manera vertical a través de decisiones dictadas por el señor Castillo Terrones como líder, lo cual se habría desarrollado y nombrado a personas de su entera confianza en las diferentes instituciones del Estado, muchas veces sin cumplir con el requisito de ley. En otras palabras, el funcionamiento de la organización habría implicado que Castillo Terrones tenía el control del suceso a través de sus operadores, entre otros los ministros de Estado, los altos funcionarios y las personas de su entorno, quienes a su vez transmitían las órdenes a los ejecutores del programa criminal. En el caso de Petroperú, el expresidente gestionó el nombramiento de Hugo Ángel Chávez Arévalo en primer lugar como gerente general de Petroperú, a quien habría tenido por función copar la empresa estatal con personas afines a sus intereses de la presunta organización criminal con la finalidad de direccionar las adquisiciones públicas. En el caso del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, tenemos el nombramiento de Juan Silva como ministro de MTC, con la finalidad de que coadyuve a copar dicha cartera con personas ligadas a los intereses de la presunta organización criminal para controlar y direccionar las licitaciones convocadas por Provías descentralizado. Y en el caso del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el expresidente nombró a Heiner Alvarado como ministro en dicho despacho, quien habría nombrado servidores acorde a los intereses de la presunta organización criminal con la finalidad de copar dicho sector, controlar y direccionar los proyectos de saneamiento urbano y rural. Por favor, diapositiva 15. Exitosa. La estructura de la presunta organización criminal habría sido de tipo vertical, en la que sus integrantes habrían formado parte de niveles, razón por la cual se habría otorgado diferentes roles a cada uno de sus miembros, con el propósito de copar las diferentes entidades del Estado con personal de su entorno y a la vez captar otros que venían laborando en ellas y a partir de ellos controlar y direccionar los proyectos a cambio de beneficios económicos. El líder en todos los casos habría sido el señor Castillo Terrones, quien habría planificado, organizado, dirigido, controlado las actividades criminales de la presunta organización, valiéndose para ello de su posición de jefe de Estado con amplias facultades de decisión y poder dentro del aparato estatal. En el caso de Petroperú, el mando operativo de la presunta organización criminal habría estado integrado por Bruno Pacheco en su condición de ex
secretario general de Palacio de Gobierno, Hugo Chávez Arévalo, en su cargo, en su condición, primero de director y luego gerente general de Petroperú, así como Fermín Silva Cayatopa, quien habría integrado el denominado Gabinete en la Sombra. El mando ejecutivo habría estado conformado por Muslaín Jorge Abusada Sumar, Gunter Documet Celis, Roger Daniel León, Juan Gallarday Preto y otros funcionarios particulares. Hay que recordar que este grupo de trabajo tuvo que haber debatido la denuncia contra Pedro Castillo el martes. Sin embargo, a pedido de Eduardo Pachas, que señaló que no se había notificado correctamente a todas las partes, fue reprogramada para hoy. Sin embargo, ¿qué es lo que ha sucedido? Finalmente, ninguna defensa legal, tanto la de Pedro Castillo como la de Heiner Alvarado o Juan Silva Villegas, se ha hecho presente de manera virtual en la sesión de la Comisión Permanente, por lo que la sesión continúa sin ellos. Ahora, Karina, entre otras cosas, también sesionó durante la mañana la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, en la cual estaba citada Auner Vázquez. Él, recordemos que según investigaciones, era la persona que habría logrado convencer a este grupo de congresistas denominados como los niños, según declaró Bruno Pacheco en su momento. Sin embargo, Auner Vázquez, ex jefe del gabinete técnico del Palacio de Gobierno, ha señalado que en ningún momento él se ha encargado de negociar favores para este grupo de congresistas, que él jamás intercedió a favor de ellos en los diferentes ministerios. Escuchemos. Nunca le he dado algún CV, algún currículum vitae al ex secretario general Bruno Pacheco, ni a ningún ministro de Estado, ni a ningún funcionario, ni a ningún viceministro, ni a ningún director. A nadie, nunca le he dado ningún currículum. Por lo tanto, esa afirmación realizada por un supuesto colaborador es falsa. Nunca he solicitado de mi parte, y aprovechando el cargo de jefe de gabinete, nunca he solicitado a un ministro, a un viceministro, a algún director, a algún asesor, algún puesto, y menos a recomendación de algún congresista. Jamás le he dado alguna relación, como afirma un colaborador, jamás le he dado una relación de obras del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Y básicamente porque a mí, en particular, ningún congresista me ha pedido ningún interceder por alguna obra. Imagino yo, porque nosotros, dado mi cargo, no tengo ningún tipo de injerencia en ese aspecto, porque eso lo manejan los sectores, no Palacio de Gobierno. Bien, Karina, eso es en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. También sesionó durante la mañana la Comisión de Fiscalización, donde fue citado Javier Yaque Moya, jefe del INPE, para que diera cuenta sobre esta entrevista que habría dado el expresidente Pedro Castillo a un medio extranjero. El jefe del INPE, Karina, ha señalado que toda esta entrevista formaba parte de la fantasía del periodista extranjero, pues nunca ingresó al penal de Barbadillo. Ha señalado que han habido ciertas incongruencias, como que en una nota publicada en el diario El Salto se relataba de que Castillo Terrones estaba en una celda sin acceso a la luz solar, sin ventanas, pero que la Corte Interamericana de Derechos Humanos había ingresado al penal de Barbadillo y había corroborado de que tiene incluso 2 ventanas en su celda. Por otra parte, Karina, hay que precisar que ayer durante la noche también se aprobó el informe final contra el expresidente Martín Vizcarra por haber cometido irregularidades en la compra de pruebas rápidas, informe que también alcanzó al ex ministro de Salud Víctor Zamora y la ex ministra de Economía María Antonieta Alba. Este informe va a ser remitido a la Fiscalía de la Nación y también va a pasar a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, donde se determinará el tiempo de la inhabilitación de cargo de funciones públicas que van a tener que cumplir los 3 investigados. Es el panorama, Karina, que hay en el Congreso de la República, y a las 4 de la tarde sesiona el Pleno del Congreso, y es ahí también donde se va a ver la elección del segundo vicepresidente o vicepresidente de la mesa directiva. Sí, Karina.
Karen, una consulta. Lo que ha dicho el jefe del INPE es que estos periodistas que llegaron, no recuerdo muy bien que si eran españoles o si eran argentinos, se han inventado una historia, es decir, porque ellos lo que dicen es que han estado en Barbadillo y que lograron comunicarse con el golpista Pedro Castillo. Lo que dicen es que se inventaron toda esta nota, entre comillas, periodística. Exactamente, Karina. Lo que ha dicho el jefe del INPE es que esta entrevista que habría otorgado el interno Pedro Castillo forma parte de la fantasía de este periodista extranjero, pues nunca ingresó al penal de Barbadillo. Es más, según ha señalado, luego de que se publicara esa entrevista en este diario llamado El Salto, hacen una requisa en la celda de Pedro Castillo y no se encuentran los libros a los que hacía mención el periodista en su nota. Otro de los aspectos que resaltó fue de que en la nota se lee de que Pedro Castillo está recluido en una celda sin ventanas, sin acceso a luz solar, cuando, según señala el jefe del INPE, Pedro Castillo es recluido en Barbadillo y recibe la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que constató inmediatamente que tenía dos ventanas. Eso queda claro porque ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha ido y ha inspeccionado dónde está Pedro Castillo y no corresponde a lo descrito en esta entrevista. Pero, ¿quién dio las respuestas? Porque ya sabemos que Pedro Castillo se comunica mediante cartas, mediante sus abogados. ¿Alguien le dio la respuesta a este periodista? Lo que señala el jefe del INPE es que de repente esta presunta entrevista la habría realizado a través de personas cercanas a Pedro Castillo. Señaló, por ejemplo, que hay congresistas que constantemente lo van a visitar, como es el caso de Pasión Dávila. En este punto también hizo una precisión, y es que antes de que Pasión Dávila fuera sancionado por el Congreso de la República, él podía ingresar cuando tuviera todas las facultades, no tenía que pedir permiso, no tenía que esperar un día determinado, una hora determinada, pues lo hacía en su condición de congresista de la República. Sin embargo, cuando Pasión Dávila es sancionado, entra a visitar una sola vez a la semana a Pedro Castillo en su condición de amigo. Esto lo recalcó el jefe del INPE, por ejemplo, y señala que tal vez esa entrevista pudo haber sido realizada en base a las conversaciones con personas cercanas a Pedro Castillo, pero que este periodista extranjero nunca ingresó al penal de Barbadillo, que es más, no se tiene ni siquiera un registro de que haya intentado ingresar a este centro penitenciario.